Vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y continuamos del versículo 16 al versículo 21, empezando el primero en nuestra serie de la palabra más segura. La palabra más segura. Terminamos la semana pasada con el versículo 15, meditando en la realidad, la increíble y hermosa realidad de cómo es que Dios, usando a el hermano Pedro, preserva su palabra, y el amor pastoral, el corazón pastoral de Pedro, cuando dice también: yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Y cómo es que 2000 años después aquí estamos, leyendo estas palabras, disfrutando del mensaje, pero también teniendo el gran beneficio de esta exhortación, teniendo el beneficio de aprender de la palabra más segura y de tener la importancia de ver lo que ha sido aprendido en el transcurso del tiempo, la importancia de la palabra de Dios. Algo que obviamente pertenece aquí dentro de la palabra, ¿verdad? Lo vemos aquí. No está fuera de la palabra de Dios, no es algo que fue inventado fuera de la palabra de Dios, pero que fue una vez más reencontrado en el año 1500 por Martín Lutero en la Reformación, y que se encuentra en una de las 5 solas de la Reformación. Si notan, aquí en mi vasito de café están las 5 solas de la Reforma: Solus Christus, que la salvación es en Cristo solamente; Soli Deo Gloria, que la salvación es para la gloria de Dios solamente; Sola Gratia, que la salvación es solamente por gracia; Sola Fide, que la salvación es por la fe solamente; y Sola Escritura, que la única regla de la fe es las Escrituras. Solus Christus, solamente en Cristo; Soli Deo Gloria. Estas son las 5 solas de la Reforma. Son palabras teológicas que se encuentran dentro, o se pueden formar dentro de las Escrituras. Son doctrinas que se encuentran ahí. Podemos ver que Pedro está hablando conocimiento de Dios, conocimiento de Jesucristo, conocimiento de Jesucristo. Y como dije la semana pasada, vamos viendo cómo es que dice que tenemos a la palabra más segura. La palabra profética más segura en el versículo 19. Que aparte de visiones o de estas diferentes cosas, nosotros tenemos todo lo que necesitamos aquí. Todo lo necesario aquí en las Escrituras. Todo para guiarnos aquí. Y es lo que él ha estado hablando desde el versículo 1. Porque le escribieron. Tenemos a estas personas aquí.
Y nos están diciendo estas cosas que suenan un poco como la verdad, pero no lo son. Y aparte de eso, están descarrilando a gente. Y ahora estamos teniendo a hermanos en conflicto con otros, y tenemos a estos que están causando un conflicto muy grande. Hermano, necesitamos ayuda. Y estamos llegando al punto donde Pedro básicamente va a llegar y decir, la autoridad de las Escrituras es el punto final. Y de ahí por delante, porque vamos a ir ahí. Las Escrituras son la autoridad, y de ahí va a empezar a hablar de los falsos maestros, y de los falsos maestros hasta el fin del capítulo va a hablar del juicio que les espera a estos falsos maestros, de la condenación que les viene. Lean conmigo del versículo 16 al versículo 21. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Inclinen su rostro y oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos por esta palabra profética más segura, a la cual hacemos cada uno de nosotros bien a prestar atención. Gracias esta palabra que es lámpara y luz a nuestro camino, que brilla y resplandece en nuestros corazones, Señor. Guíanos, ilumínanos, fortalécenos en la verdad de tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. ¿Cuál era parte del problema de estos falsos maestros que vinieron y, como cualquier falso maestro, empezaron a atacar a los maestros verdaderos? Oye, esos apóstoles, ¿cómo son mentirosos? Mira, ¿a poco te vas a creer eso de una ascensión? ¿Cuándo? ¿Qué resurrección y qué nada? ¿Cuándo has visto que un muerto vuelva a salir de la tumba? ¿Cuándo? ¿Sabes lo que quieren? Quieren tu dinero. Quieren tu dinero. Mira, síguenos a nosotros. Nosotros tenemos la doctrina verdadera.
Eso de lo de la santidad y de nosotros sabemos lo correcto. Ese Pedro se está inventando, son mitos, es fábula, son historias, fantasías. Claramente declara desde el comienzo aquí, cuando nosotros dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas. Esto es en la presentación del Evangelio. Nosotros dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Y la cosa ahí no son nada más fábulas, sino mitos. No nada más fábulas. Porque nosotros sabemos qué son las fábulas, ¿verdad? Y sabemos qué son los mitos y nosotros sabemos cuáles son las fantasías e historias. Ficción, básicamente. Y si le preguntamos a cualquier científico de hoy en día, van a decir exactamente lo mismo. La gente de este mundo siempre ha dicho exactamente lo mismo. Siempre van a tratar de disminuir e insultar la autoridad y el valor de la palabra de Dios. Quiero darles un ejemplo. Tengan en mente que este es el año 2023, ¿ok? Y Pedro está escribiendo más o menos, en como el año 65 más o menos, ¿verdad? Muchos años han pasado y no ha cambiado demasiado la manera en la que ha operado el mundo. Vamos a llamar las verdades bíblicas fábulas. Vamos a llamar las verdades bíblicas mito. Vamos a llamar las verdades bíblicas fábula, historia, ficción. Por ejemplo, en el 1990, el doctor MacArthur habló de un señor que se llama John Mason, que hablando de parte de los ateos de San Francisco, California, dio esto, toda una lista de dichos, de intelectuales. Estamos hablando de eruditas, de gente escolares, gente de dinero, gente que fueron a universidades. Y aquí está una lista pequeña. El filósofo francés Voltaire dijo esto: nada puede ser más contrario a la religión que la sensatez y el sentido común. Quiero que pongan atención para que vean lo que piensa el mundo. Frederick el Grande, rey de Prusia, dijo: la religión es un fraude, pero tiene que ser mantenido para la gente. Percy Bysshe Shelley, un poeta, dijo: cada vez que decimos que Dios es el autor de un fenómeno, eso significa que somos ignorantes de tal fenómeno y de las causas de la naturaleza. El filósofo francés Auguste Comte dice: todos los buenos intelectuales han repetido desde el tiempo de Bacón que no puede haber conocimiento real, pero aquel conocimiento que está basado en aquellas cosas que pueden ser observadas. John Stuart Mill, un economista, dice:
Dios es una palabra que es usada para expresar no nuestras ideas, pero un anhelo de nuestras ideas. Benjamín de Israel dice, donde el entendimiento termina, la religión empieza. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, dice, la gente a quienes la vida cotidiana parece demasiado vacía y demasiado aburrida, fácilmente van a la religión. Eso se entiende y podemos darles eso a ellos, pero no tienen ningún derecho para demandar sentimientos religiosos a aquellos de nosotros que no tenemos vidas vacías y aburridas. El presidente de los Estados Unidos, John Adams, se supone que dijo, este mundo sería el mejor de todos los mundos si no tuviera la religión. Robert Ingersoll dijo, ¿quién en este día presente podría imaginar el valor, la devoción a principios, el increíble valor moral e intelectual que una vez fue requerido de ser un infiel a aquellos de la iglesia? Ser tan valiente de ser echado a sus fuegos, de ser lanzado a sus cárceles, de ser burlado por ellos, de ser echado a sus infiernos, a su Satanás, de insultar a su Dios. Una feminista, Elizabeth Cady Stanton, dijo, la Biblia y la Iglesia han sido la piedra de tropiezo más grande en la liberación de las mujeres. Un presidente de la Universidad de Cornwall, Andrew Dickson White, dijo, el establecimiento de la cristianidad, empezando de la evolución de teología, impidió el crecimiento de las ciencias por más de 1500 años. Luther Burbank dijo, la idea que un buen Dios puede mandar al infierno a alguien es condenable para mí. Y él escribió muchísimos más. Estas son las ideas de los intelectuales del mundo. Los eruditas del mundo piensan así de nosotros. Somos los insensatos. Somos los que tienen las vidas aburridas. Somos los religiosos que, pues es que ustedes son tan mensos y tienen vidas aburridas. Pues claro que son religiosos, pero oigan, no pidan eso de nosotros los inteligentes, por favor. De hecho, yo he escuchado a algunos de los eruditas decir, me asustan. ¿Esta gente realmente cree esto? Sí. La sabiduría de este mundo ensalza este tipo de sabiduría. Este tipo de acusación. Lo mismo que fue echado a Pedro.
Ah, está mintiendo. Estos apóstoles están inventándose fábulas. Mira, suena bien chido. Ah, mira, ascendió una voz del cielo. Ah, mira, y ahí se fue en una nube. Ahí va a regresar, ¿verdad? Lo que quieren es su dinero. ¿O cuántas veces no han escuchado ustedes eso? A mí me han dicho eso a mi cara. No, no, yo no me voy a bautizar en su iglesia. Usted nada más me quiere por mi dinero. Una de las cosas más tristes posibles. Las acusaciones de los falsos maestros, de los herejes, de un apóstol, que lo que él enseñó es fábula, de lo que él escribió es mito, fantasía. Y él dice, no, cuando nosotros les hablamos, les testificamos, les demostramos el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. No hay ningún otro Jesucristo más verificado históricamente. No hay ningún otro personaje histórico más verificado que Jesucristo. Aún por los del mundo. Pero Pedro ha continuado diciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Es de lo que hemos estado hablando continuamente, que el cristiano tiene que habitar, crecer, estar, dar fruto de ¿qué? El conocimiento del Señor Jesucristo. Es lo que Pedro ha demostrado tantas veces. Es lo que es central, es tan importante. La doctrina de sola escritura, de que las escrituras son la única regla infalible de nuestra vida, son tan importantes que son, en inglés a lo menos, ¿verdad? Porque no conozco demasiados cantos infantiles en español, aparte de nuestro padre Abraham y unos que otros, ¿verdad? Pero hay un canto de la Biblia, del establecer toda nuestra vida sobre la Biblia, que mi hija Aria se sabe en inglés. Y eso es un canto bíblico, que establezco toda mi vida sobre la Biblia. Es de lo que hablamos la última semana. ¿Cómo es que Pedro pudo tener una multiplicación de gracia y de paz tantos años, habitando, estando, permaneciendo, continuamente meditando, día y de noche, perpetuamente, en la realidad de la palabra de Dios? Si lo piensan, entre más estamos metidos en la palabra de Dios, más sabemos de estas verdades, más gracia y más paz, más tenemos para fortalecernos cuando estamos pasando por diversas tribulaciones. Más tenemos cuando alguien nos está insultando, más tenemos cuando casi suena como si ya regresamos a Primera de Pedro. Pero la bondad de Dios se demuestra
en la veracidad de las Escrituras. Estos falsos maestros se creían sabios, pero no lo son. No lo son. En el capítulo 3 de esta misma epístola, el versículo 4 dice: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Oye, está mintiendo. ¿Cuál viene pronto? No es cierto, es puro mito, es historia. Ahí viene, muy pronto viene. No es cierto. Todo continúa igual. Los malos siguen continuando, todo sigue creciendo. Mira, todo está igual. Ya murió. ¿Cuántos años han pasado? Ya viene. Ya han pasado 30 años. ¿No que ya viene? Si estaban diciendo eso entonces, imagínense ahora. Estamos en el año 2023. Nos siguen diciendo lo mismo. Oye, ustedes cristianos ya llevan más de 2000 años diciendo lo mismo. Ya son un récord quebrado. Viene Cristo, viene Cristo. Ya dejen en paz, ¿no? Es lo mismo. Pero noten la consistencia. Es la misma mentira que decían estos falsos profetas en el día de Pedro. ¿Y cuál era la respuesta de Pedro? No estamos diciendo fábula. No es mentira, no es fábula ingeniosa ni inventada, es verdad. La realidad es que cualquier cristiano que no está firmemente o que no tiene cementado firmemente en su corazón la realidad de la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios como su regla infalible, la palabra de Dios como la palabra más segura, no va a tener una multiplicación de gracia y paz para poder contender contra los problemas de este mundo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a poder contra los insultos del mundo? ¿Cómo van a poder contra lo que digan la familia? ¿Cómo van a poder contra lo que digan los del mundo? Hablamos hace 2 semanas de poder creer, ¿verdad? Estar lo suficientemente firmes en lo que creemos para poder ir a la cárcel. Y acabamos de orar por una familia que hoy, está en la cárcel con un bebé de 2 años por vida. Solamente por tener una Biblia. Háganse la pregunta. ¿Creen en la veracidad de la palabra de Dios lo suficiente para decir, estaría toda mi vida en la cárcel por tu palabra, Señor? Creo tan firmemente en esto. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pablo por creer. Las verdades bíblicas. Dejen que digan lo que quieran. Porque antes no éramos una gente y ahora sí lo somos. Antes no teníamos paz
Pero ahora sí. Pero el corazón de lo que está hablando Pedro es que no estamos tratando de encontrar maneras de fabricar ingeniosamente fábulas. No estamos tratando de encontrar maneras de engañar a alguien para que entren al reino. Pedro está diciendo, yo no estoy aquí para declarar mitologías. No estoy aquí para decir algo de unas falsas religiones. Yo lo que estoy diciendo es algo que yo vi. Yo fui un testigo ocular. Yo vi con estos mismos ojos el poder. Yo no sé si lo que estos falsos discípulos tenían en mente era simplemente decir, oye, Pedro quiere su dinero, o Pedro quiere tratar de quitar a sus mujeres, o qué. Pero el punto era que estaban poniendo contra Pedro acusaciones de falsedad, acusaciones de querer posesión material. Lo mismo que viene contra cristianos hoy. No, esos cristianos son bien rateros. Esos nada más los quieren por su dinero. No. Pero Pedro ya ha hablado a la realidad. Sí, ¿se acuerdan en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él ya ha hablado de la resurrección. Y están diciendo, no, se la está inventando. La resurrección es una mentira. Igual, en el versículo 5 del capítulo 1, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Estoy en la primera, 1 Pedro, versículo 5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es lo que ya había escribido, en su carta anterior. Los mismos temas de la resurrección. Pero estos falsos maestros decían, no, esta fábula es mentira. Esto de la resurrección no va a venir. No va a haber una segunda venida. Sin embargo, Pedro ha estado hablando de la segunda venida desde su primera epístola. En el versículo 13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en ¿qué? En la gracia que se os traerá cuando en la revelación de Jesucristo. En la revelación de Jesucristo, cuando Él venga, en la segunda venida de Jesucristo. Igual en el capítulo 4, versículo 13. Antes bien, en la medida
en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Cuando Él venga, cuando su gloria sea demostrada, hay gozo. Porque cuando Él venga en gran resplendor, ahí estaremos. Y siempre llega, o siempre regresamos a quién es la autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la fuente de cada bendición? ¿Quién es, quién es la roca en la cual están estableciendo su vida? ¿Sobre qué están estableciendo su casa? ¿Sobre qué están edificando sus pensamientos? ¿Sobre la arena del mundo o sobre la roca de la Biblia? Servimos al Dios de la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Esa era la declaración. Y en Juan 17:17, Cristo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que tenemos dos cosas. Cristo dice, yo soy la verdad. Y cuando Cristo ora por nosotros, por los suyos, le pide al Padre que nosotros seamos santificados en la verdad y nos dice, ¿qué es esa verdad? Tu palabra es la verdad. Pedro ya ha dicho que él espera y quiere que nosotros seamos confirmados en la verdad que está presente en vosotros, versículo 12. Ese es el propósito de establecer el contraste, la diferencia entre estas cosas. Aquí está Pedro diciendo, mira, verdad aquí, esto es verdad. Yo estoy estableciendo la verdad. Esta es la verdad. Y estos son falsos. Cuando nosotros os dejamos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. El poder, la venida del Señor Jesucristo, su vida, su ministerio, sus milagros, su majestad revelada, todo lo que Él hizo. Y honestamente, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo es todo un mensaje en sí, ¿verdad? Pues eso es toda una serie de mensajes en sí. Pero nos ponemos a pensar en cuál es el enfoque de Pedro aquí. Sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Cuándo? Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Claro que sabemos que Pedro está escribiendo esto con autoridad. Él vio, él caminó con Cristo, él comió con Cristo, él vio la gloria de Cristo, él estuvo ahí en el monte de la transfiguración, él vio la resurrección, él lo vio ascender, él recibió
conocimiento por el Espíritu Santo. Él sabe estas cosas. Así que la semana que viene empezaremos a hablar más de ese evento, de el evento del monte de la transfiguración. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo demuestra esto la majestad, la gloria de Cristo? Y cómo es que eso va culminando más, porque Él va usando esto como uno de los ejemplos. Él usa esto, quiero que continúen viendo, como Él va y dice, miren, yo fui un testigo, yo vi esto, yo soy un apóstol, y eso es algo que me da autoridad a mí. Y con esa autoridad quiero dejarles saber, y luego empieza en el versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura. Y eso obviamente es importante en nuestro día, porque tenemos a muchos carismáticos que tratan de decir, visiones y sueños, y el hablar en trabalenguas es tan importante, y esto y lo otro, y no. Aquí está Pedro diciendo, yo vi esto, y esto, la palabra profética es más segura, a la cual hacéis bien a prestar atención. Más allá de la visión de gran esplendor, más allá de lo que alcanzamos a ver, la palabra de Dios es más segura. Y a eso regresaremos en las próximas semanas. Terminamos con la palabra de Dios en Números 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Y toda la gente de Dios dice, amén.